quienes han tenido que salir, espero que estemos cumpliendo las medidas de autocuidado. Como lo he venido diciendo a lo largo de estos días, dado que las decisiones del Gobierno Nacional autorizaron a 2,5 millones de personas a salir a trabajar en diferentes actividades ya autorizadas por el Gobierno, es normal que cada vez veamos más personas en la calle. Pero también, por eso mismo, tenemos que aprender a cuidarnos, no solo de una, quedándonos en casa, sino de dos maneras. Quedándonos en casa o saliendo con las respectivas medidas de autocuidado en calle. Son 3, quiero recordarlas y les pido que nos ayuden a hacer esta pedagogía todos los días con su familia, con sus amigos, en su lugar de trabajo, amorosamente a quien sea que vea en la calle que tal vez no esté cumpliendo todavía las normas. Hay 3 medidas obligatorias de autocuidado en la ciudad de Bogotá. La primera, nadie puede cruzar la puerta de su casa sin tapabocas. El uso todo el tiempo de tapabocas al salir de casa es una medida de protección indispensable para protegernos del contagio del coronavirus. El coronavirus se transmite por las vías respiratorias, por nariz o boca, por eso tenemos que tener, cuando salgamos de casa siempre, tapabocas, usarlo adecuadamente, que cubra nariz y boca, siempre. El tapabocas no es para, ahora se me enredo acá, el tapabocas no es para el cuello, el tapabocas debe cubrir nariz y boca, todo el tiempo, cuando salgamos de casa. Lo segundo, esto ya lo habíamos dicho desde el principio, que estábamos en alerta amarilla en Bogotá, ya hace casi 2 meses, siempre lavarnos las manos bien, con agua y jabón, incluso la cara, si es del caso, cada 2 o 3 horas máximo. El jabón mata el virus, en efecto, pero hay que estarse lavando constantemente, sobre todo cuando regresemos a casa, siempre es muy importante. Estamos dejando en casa a los que más queremos cuidar, a los niños, a los mayores, pero en nada sacamos dejándolos a ellos en casa si los que salen al regresar no se limpian, no se bañan bien las manos, la cara antes de entrar en contacto con otras personas en su casa. Y tercera medida indispensable en cualquier lugar de Bogotá, el distanciamiento físico. Acuérdense de este ejercicio, ustedes tienen que poder estirar sus manos, sus brazos y no estar en contacto físico con nadie, en ningún lugar, ni en su trabajo, ni en el espacio público, ni en el transporte público. Es por nuestro cuidado, es por nuestro bien. Y con este virus, con el coronavirus, vamos a vivir muchos meses. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos de él donde quiera que estemos en cualquier momento. Estas 3 medidas de autocuidado son obligatorias en la ciudad de Bogotá. Ya hemos puesto miles de comparendos a gente que se le olvida, que no lo cumple. Necesitamos obligatoriamente cumplir estas medidas de protección donde quiera que estemos. Como ustedes saben, y lo hemos venido anunciando, nosotros tenemos un sistema de monitoreo georreferenciado, digitalizado, de cómo evoluciona el coronavirus en nuestra ciudad. Quiero nuevamente, siempre, por favor, agradecerle a todos los bogotanos y bogotanas por su sacrificio, que en buena medida lo ha sido, por su adaptación, por los cambios de sus hábitos en estas 7 semanas de cuarentena. Estas 7 semanas de cuarentena han salvado vidas en Colombia y en Bogotá. Han aplanado y, digamos, puesto un poco más de espacio el nivel de contagio que estamos teniendo. Es normal que todos los días aparezcan más casos. El pico de esta pandemia, como lo ha reconocido el ministro de Salud, va a ser a mediados o finales de junio, o sea que de aquí a allá todos los días vamos a ver más casos, más casos, más casos. De hecho se llama pico justamente porque es el momento en el que vamos a tener el mayor número de personas contagiadas al tiempo. Y por eso es tan importante cumplir las medidas de autocuidado. Pero este tiempo ha salvado vidas, nos ha permitido ganar tiempo en ampliar la capacidad hospitalaria, tener más UCIs, mejorar nuestros equipos de atención domiciliaria, etc. Esa ampliación de salud con las medidas de autocuidado nos deben permitir mitigar el riesgo de que en la medida en que haya más gente en la calle, va a haber más riesgo de contagio. Nuestro sistema de salud data, que ustedes todos pueden consultar todos los días 24/7 para saber cómo va su barrio, dónde hay más contagios, cómo van las UCIs, todo, cuántas pruebas hemos hecho cada día.
indican, como ya lo había contado la semana pasada, que estamos muy preocupados y cuidando muy especialmente a la localidad de Kennedy, porque como ustedes pueden ver, del número total de casos reportados positivos por pruebas de coronavirus en Bogotá, pues sin duda el mayor número de casos los tiene Kennedy, 975 casos, mientras que la siguiente localidad que suba tiene solo 473. Estamos cuidando muy especialmente a Kennedy. Hoy ya habíamos, digamos, desde el sábado pasado, empezado a intervenir 3 UPCs, dentro de ellas algunos barrios, la UPZ de Bavaria, la de Calandaima y la de Patio Bonito. Hoy agregamos 2 más formalmente, 3 más. La de Corabastos, como les contamos desde ayer, estamos interviniendo la central de Corabastos para que cumpla con estándares de bioseguridad. Ahorita nuestro secretario de Salud nos va a contar cuál es el nuevo protocolo de bioseguridad que va a aplicar en la central de Abastos Corabastos, pero los miembros de la gerencia y los comerciantes de Corabastos con los que hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas, y ayer nos reunimos hasta la medianoche, nos dicen, y tienen razón, que no basta con mejorar los protocolos de seguridad dentro de la central de bioseguridad, sino también en la UPZ que lo rodea, especialmente el barrio que lo rodea, que es María Paz. Tienen razón y por eso hemos incluido la UPZ de Corabastos, en particular el barrio María Paz, desde hoy lo empezamos a intervenir. También estamos incluyendo un sector de la UPZ Américas en la localidad de Kennedy y Kennedy Central. ¿Por qué lo vamos anunciando día a día? Ya les voy a explicar cómo monitoreamos, cómo identificamos usando tecnología, usando georreferenciación, cómo vamos monitoreando todos los días, qué cuadrante nos empieza a mostrar indicadores preocupantes que nos indican que tenemos que ir a cuidar con mucho más detalle a las personas que viven allí. Entonces, en Kennedy sigue siendo nuestra prioridad. Sin embargo, hay 2 maneras de ver cómo vamos evolucionando. La anterior es por número total de casos. Pero claro, es normal que en las localidades que tienen más población haya más casos. Entonces, para hacer realmente comparables las localidades, estamos midiendo también el número de casos por cada 100.000 habitantes, de manera que no importa cuál sea la población, sea comparable. Y cuando lo miramos por comparabilidad de tasas de contagio por cada 100.000 habitantes, realmente la localidad que tenemos que estar monitoreando mejor, la que tiene más alto contagio por cada 100.000 habitantes, es Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Puente Aranda. Kennedy aparece de quinta. Entonces, aparece muy grande, porque es una localidad como Barranquilla, de 1.300.000 habitantes, entonces es normal que haya más casos allá. Pero cuando la comparamos por tasas de 100.000 habitantes, realmente a quien debemos estar monitoreando, y lo estamos haciendo con más detenimiento, es Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Puente Aranda, además de Kennedy, Rafael Uribe, Usaquén, San Cristóbal y de ahí en adelante. Esta línea es el promedio por cuántos contagiados por cada 100.000 habitantes tiene Bogotá, 40. Hay unas localidades que están por debajo de ese promedio y hay otras localidades que están por encima de ese promedio. Entonces, eso es parte de lo que estamos monitoreando. Cuando yo digo monitoreando, ¿a qué me refiero? Avancemos una. Nosotros dividimos toda la ciudad de Bogotá en 3.229 cuadrantes epidemiológicos, pequeños cuadrantes, territorios, a los que estamos monitoreándole todo el día, cruzando diferentes formas de información, el número de contagiados, nosotros sabemos dónde viven porque los vamos, los visitamos, mandamos equipos domiciliarios. Ellos nos han reportado los contactos. Cuando identificamos a alguien positivo, hacemos una trazabilidad. ¿Con quién estuvo esa persona en los últimos 14 días? ¿Por qué? Porque seguro la pudo haber contagiado. Vamos, buscamos a esos contactos y también los ponemos en cuarentena en su casa. Yo quisiera hoy recordar, y vamos a añadir esta medida, y es que es importante que la gente que está contagiada y que tuvo contacto con alguien contagiado y por lo tanto tiene orden de permanecer en su casa durante 14 días, que no salga, que no salga. Y quiero recordar hoy que no solamente es un acto desconsiderado, saber que uno está en cuarentena porque está contagiado o tuvo contacto con alguien contagiado y salir, no es solamente desconsiderado con los demás, sino que de acuerdo a las determinaciones que ha tomado el Gobierno Nacional es un delito. A conciencia, tener el riesgo de estar contagiando a otros y salir de casa.
De manera que no solamente vamos a tener equipos domiciliarios, que los hemos tenido, de médicos, de enfermeras, monitoreando cómo están, sino que le vamos a meter a esto un poco más de control, una especie de casa de infractores, ¿no? Si llamamos a alguien que debería, porque es contacto o porque es positivo, estar en casa y no está, vamos a empezar a aplicar también estas herramientas de control policivo, porque es, insisto, muy desconsiderado que alguien sepa que está en riesgo de contagiar a otros y aún así salga a la calle. Entonces les contaba, nosotros tenemos el dato de contagiados, de contactos, de densidad de cada zona, también tenemos los datos de comorbilidad, estos datos los publicó el DANE, por cada UPZ, por cada cuadrante, es decir, nosotros sabemos en cada cuadrante las personas qué otro tipo de enfermedades tienen, que no son coronavirus, diabetes, hipertensión, cáncer, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas. ¿Por qué monitoreamos esto? Porque si alguien con estas enfermedades además le da coronavirus, está en un riesgo grande, su salud y su vida. Entonces, cruzamos esta información, la tenemos georreferenciada, por ejemplo, esta es por UPZ, cómo va la localización de las personas que tienen positivos de coronavirus en Bogotá. Entre más rojo, quiere decir que hay más personas, por ejemplo, en esta UPZ de Suba Rincón en Suba. En la UPZ, de hecho, de Patio Bonito en Kennedy también tiene muy alto contagio. En esta UPZ de Bosa también. En fin, las vamos monitoreando. Tenemos esa información también por contactos, lo que les decía ahorita, no solamente quién dio positivo, sino con quién tuvo contacto en los últimos 14 días. Esas personas están en riesgo casi seguro de haber quedado contagiados si tuvieron contacto con alguien que ya dio positivo. También tenemos, fíjense, por ejemplo, que aquí en esta UPZ en Chapinero, en Pardo Rubio, hay muchos contactos que tuvieron contacto con personas que dieron positivo. Entonces, todo eso lo estamos monitoreando. También estamos monitoreando qué tanto se ha movido la gente. Esta es una herramienta muy útil que Google dejó abierta para que pudiéramos medir, y Huella dejó abierta para que todas las ciudades pudiéramos medir por georreferenciación qué tanto se están moviendo nuestros ciudadanos. Y esto ha cambiado dramáticamente. Cuando empezó nuestro simulacro, todo el mundo realmente se fue a casa y en promedio un bogotano se mueve 6,5 kilómetros al día. Bajamos a un movimiento de menos de 2 kilómetros al principio del simulacro y la cuarentena. Luego, en la medida en que el gobierno nacional fue flexibilizando la cuarentena, empezamos a movernos ya no a 2, sino a 3 kilómetros. Ya hoy vamos en 4 kilómetros en promedio. Claramente la gente se está moviendo. Entre más rojo quiere decir que más se ha movido de ahí 4 kilómetros hacia otra parte. Como ustedes ven, pues mucha gente en el sur pues está viniendo al centro a trabajar. Eso es lo que en esto está mostrando. O está viniendo del occidente hacia el centro ampliado a trabajar, se mueven más. Entonces ya pues vamos en el doble del promedio de kilómetros recorridos, pasamos de 2 a 4 por la flexibilización que el presidente y el gobierno nacional ha dado a la cuarentena. Y también, como les contaba, tenemos el índice de vulnerabilidad por comorbilidades, por otro tipo de enfermedades que tiene el DANE. Entonces, esta información, devolvamos un poquito a los cuadrantes, esta información nosotros la cruzamos todos los días, nuestro equipo de salud, nuestro equipo epidemiológico y nuestro equipo de tecnología va cruzando cuadrante por cuadrante cómo se están moviendo esos indicadores. La semana pasada, esos indicadores nos mostraron que las 3 UPZs que declaramos de cuidado especial en Kennedy teníamos que ir a intervenirlas, cuidarlas, protegerlas, hacer más pedagogía, practicar más pruebas, llevar más equipos epidemiológicos, etc. Ahora la ampliamos a otras 3 en Kennedy, ¿cierto? Les contaba Américas, Kennedy Central y la UPZ de Corabastos, no solamente la central, sino la zona alrededor de Corabastos, en particular el barrio María Paz. Sin embargo, quiero contarles que al día de hoy, esto lo vamos a ir haciendo día a día, dependiendo de cómo se muevan los indicadores, queremos anunciar también 4 nuevas zonas por fuera de Kennedy, que también entran a partir de mañana como zonas de cuidado especial. Tenemos que ir y cuidarlas muy especialmente porque tienen muy alto riesgo de contagio. Está la UPZ
de Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe. Está la OPZ de Puente Aranda, cerca a la calle 13, en la localidad de Puente Aranda, detrás de la cárcel Modelo, es una zona que tenemos que cuidar mucho. Está este sector en Chapinero, en la OPZ de Pardo Rubio, ahorita les voy a dar los detalles de cada uno. Está un sector de la OPZ Britalia, de la localidad de Suba, y está también una OPZ y un sector en la localidad de Bosa. De manera que además de Kennedy, tenemos un sector en Bosa, en Rafael Uribe, en Puente Aranda, en Chapinero y en Suba. Son sectores de 5 localidades nuevas que entran como zonas de cuidado especial. Sigamos. ¿Qué quiere decir una zona de cuidado especial? Vuelvo a recordar esto. Primero, esta es una labor sobre todo pedagógica. Nosotros tenemos que alertar, que informar a los ciudadanos de esos barrios, de esas localidades, que están en más alto riesgo que en otras por contagio de coronavirus. Y esa labor pedagógica, informativa, casa a casa, por los barrios, por las tiendas, etcétera, por las calles, es muy importante para que la gente sepa que está corriendo un más alto riesgo y cómo debe cuidarse. Les recordamos las 3 medidas de autocuidado que ya mencioné. Si pueden, quédense en casa, si no pueden, por favor no salgan sin tapabocas, lávense las manos cada 2 o 3 horas, mantengan la distancia física, en fin. Pero también hacemos jornadas de desinfección en ciertos sitios de aglomeración pública, eso también nos ayuda. A veces para poderse quedar en casa, que es lo ideal, en esas zonas de alto riesgo de contagio, pues por ejemplo hoy en María Paz entregamos cerca de 4.000 mercados, porque evidentemente si le queremos pedir a gente humilde que se quede en casa, que sacrifique sus ingresos, pues tenemos que ayudarle con su alimentación. También hacemos esto, lo que les contaba, actividades pedagógicas. Nuestros equipos de vigilancia epidemiológica van, identifican las familias o casas, además de hacer pedagogía que puedan tener más riesgo, toman datos, atienden en las diferentes necesidades de salud que tengan y practicamos más pruebas, porque está claro que es hacer esta trazabilidad de un positivo, con quién tuvo contacto, hacer esta focalización territorial y también practicar más pruebas para saber en ese sitio de alto riesgo de contagio quién está ya contagiado, poderlo aislar, cuidar mejor, etc. De manera que declarar una zona de cuidado especial es ir a esos sitios a hacer estas 5 actividades. Eso es fundamentalmente lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son las UPZs que entran y los barrios que entran? Como les contaba, en Chapinero entra la UPZ de Pardo Rubio. Ahorita les voy a dar los detalles del cuadrante específico que va a entrar. En Suba, la UPZ de Britalia, hacia el norte de Suba, sobre la autopista norte. En Puente Aranda, la UPZ Puente Aranda, en Rafael Uribe, la UPZ Quiroga y en Bosa, la UPZ Bosa Occidental. ¿Por qué? Devuélvete. En esas localidades, digamos en el cuadrante en particular que vamos a intervenir, pues sabemos cuántos hogares hay, cuántas personas tenemos que ir a atender, sabemos qué hogares están en pobreza para poder apoyarlos con mercados si nos necesitan, cuántos niños, cuántos adultos mayores tenemos. Esta es una información muy precisa que podemos, con georreferenciación y tecnología, monitorear todo el tiempo. Entonces vamos a la localidad que va a intervenir. Mi localidad, yo vivo en Chapinero y hoy me enteré que estoy ahí en el borde de una zona de cuidado especial. Eso me impone como ciudadana y a todos mis vecinos de la localidad de Chapinero que tenemos que tener mucho cuidado. En Chapinero el riesgo está dado sobre todo porque hay muchas personas concentradas en ese cuadrante que tuvieron contacto con casos positivos. No es que haya muchos casos de contagio, pero sí hay muchos casos de contacto con positivos. Luego la probabilidad de que estén contagiados pero no tengan síntomas, no se hayan dado cuenta que tienen la enfermedad es muy alta. Tenemos que ir, en el caso de Chapinero, vamos a intervenir en particular más o menos de la calle 60 a la 67, más o menos desde la carrera 10ª hasta la carrera 3ª, más o menos. Ese es el cuadrante específico que vamos a ir a intervenir, haciendo las 5 actividades que ya les conté. Dentro del cuadrante nosotros sabemos qué hogares están en vulnerabilidad más baja, no tienen tanta comorbilidad, no tienen tanta densidad, y cuáles están en vulnerabilidad más alta. De manera que con toda esta información georreferenciamos la intervención. Yo personalmente voy a empezar la intervención con el equipo epidemiológico mañana en Chapinero. En la localidad de Puente Aranda,
La localidad de Puente Aranda, hay una UPZ dentro de Puente Aranda que se llama Puente Aranda, está, digamos, detrás de la cárcel Modelo, entre la zona entre la cárcel Modelo y la calle 13 más o menos, está ubicada el cuadrante que vamos a intervenir, más o menos entre la carrera 60 y la carrera 52, más o menos entre la calle 14 y la calle 19. Es el cuadrante específico que vamos a ir a monitorear. En Puente Aranda, allá en esa zona tenemos muy alto número de positivos COVID, no solo de contactos, sino de positivos, de personas que ya están en casa porque están con prueba confirmada de positivo, entonces también vamos a ir a intervenirla. Esto es Britalia, la UPZ de Britalia en Suba. Esa es una zona muy densa, es una de las zonas más densas de Bogotá, esa UPZ de Britalia en Suba. Vive mucha gente y hay al tiempo muchos positivos y muchos contactos de positivos en esa UPZ de Britalia en la localidad de Suba. En particular vamos a ir a intervenir entre la carrera 50 y entre la calle más o menos 150 a 160. Ese cuadrante en particular vamos a ir a intervenirlo como una zona de cuidado especial por las razones que ya mencioné. Esto es en la localidad de Suba. La localidad de Rafael Uribe, ahí tenemos un muy alto nivel de contagio, sobre todo sobre los barrios Quiroga, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga Central, Quiroga Sur y el barrio Inglés. En esos barrios tenemos que ir a hacer una intervención en esta localidad Rafael Uribe. Allá hemos tenido varios casos difíciles de contagio, tiene una tasa en este momento alta, un poquito preocupante, por eso vamos a ir a intervenirla, a cuidarla muy especialmente para que las personas que viven allí sepan que están corriendo este riesgo, sepan cómo cuidarse y las podamos atender de la mejor manera posible. Y por último estamos añadiendo Bosa. Entonces, ya estábamos en Kennedy, ahora vamos a estar además en Chapinero, en la UPZ Pardo Rubio, vamos a estar en Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe, vamos a estar también en la UPZ de Britalia, en Suba, y en Puente Aranda y en Bosa. Bosa Occidental tiene también una muy alta tasa de contagio. Bosa además es una localidad muy densa, muy densa, y esa es un factor de riesgo, tiene además muy altas comorbilidades la gente que vive allí. Entonces, si además de que ya tiene unas enfermedades, tiene coronavirus, como en efecto sabemos que lo tiene, pues corren un riesgo alto. Vamos a ir en el caso de Bosa a los barrios San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso 1, Chico Sur y la Ciudadela El Recreo. Hemos estado muchas veces allí. Tal vez se me olvidó mencionar que vamos a ir día por día. Si nos devolvemos un poquito les voy contando bien cómo vamos a empezar. Las declaramos desde hoy. Esta es una declaración epidemiológica de cuidado. Como les conté, mañana mismo empezamos la intervención en Chapinero Norte, Chapinero Central, en el barrio La Salle, María Cristina, Granada, que son los barrios en donde vamos a intervenir. Mañana empezamos esa intervención. El viernes llegamos con la intervención a Puente Aranda, en la UPZ Puente Aranda, entre la calle 13 y la zona de la cárcel Modelo. El viernes empezamos la intervención en Cantagallo y Masurén, los dos barrios que necesitamos cuidar más de Suba, de la UPZ Britalia. Allá empezamos el viernes. El sábado desplegamos toda la intervención en Rafael Uribe, en Quiroga, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga Central, Quiroga Sur, el barrio Inglés, nos concentramos allí. Esas son, y el sábado también vamos a Bosa Central, a San Antonio, La Independencia, Chico Sur, Villas del Progreso, El Remanso y Ciudadela El Recreo. Día a día, cuando tengamos información de que tenemos que declarar algunos barrios o alguna zona en cuidado especial, los vamos a ir haciendo. Esto es para cuidarnos, no es para estigmatizar ningún barrio ni ninguna localidad, no es para causar miedo, lo que tenemos que aprender es a cuidarnos. Y nos vamos a cuidar haciendo más pedagogía, más cultura ciudadana, más vigilancia epidemiológica, apoyando a los hogares más pobres que necesitan quedarse en casa y haciendo más pruebas y testeo para controlar mejor la propagación del virus, que tiene un riesgo muy alto en esas localidades. Entonces, quería contarles esta información. Hoy avanzamos mucho también en la intervención en Kennedy y tenemos con nuestro secretario de Salud
un anuncio importante. Es que parte de lo que acordamos anoche con los comerciantes y la gerencia de la central de abastos Corabastos, que está también en muy alto riesgo de contagio, son diferentes medidas que vamos a tomar: bajar la aglomeración, controlar los ingresos, desinfectar mejor a las personas, desinfectar mejor las bodegas, los locales, etcétera. Pero acordamos también que determinaríamos un protocolo de bioseguridad que debe cumplir la central de abastos. Ustedes han visto que el Ministerio de Salud ha estado emitiendo directrices. Ninguna obra de construcción pudo reactivarse ni fue autorizada para operar sin cumplir unos protocolos de bioseguridad. Lo mismo pasó con las empresas de manufactura, lo mismo ha pasado con algunos de los sectores de comercio, sobre todo al por mayor, que el presidente de la República ha habilitado. Pero parte del problema es que estamos teniendo en la central de abastos Corabastos es que no se había determinado un protocolo de bioseguridad específico por parte del Ministerio de Salud para las centrales de abastos, que no son cualquier establecimiento de comercio. Una cosa es un protocolo para un establecimiento de comercio corriente y otra cosa es Corabastos. Entonces, anoche acordamos con el Ministerio de Salud que hoy definiríamos un protocolo. El Ministerio de Salud nos citó a las 2 de la tarde, allá estuvimos. Sin embargo, pues por alguna razón, supongo que tuvieron algún inconveniente, no nos atendieron en el Ministerio de Salud. De manera que nosotros, que somos autoridad sanitaria en Bogotá, con la Secretaría de Salud, decidimos expedir, y vamos a contarles en qué consiste, el protocolo de bioseguridad que a partir de mañana debe cumplir la central de abastos Corabastos. Así como las tiendas de comercio no pudieron abrir sin un cumplimiento de un protocolo de bioseguridad, o las empresas de manufactura, o las obras de construcción, a partir de mañana la central de abastos Corabastos también tendrá un protocolo específico como central de abastos que debe cumplir a lo largo del tiempo desde mañana, para que la podamos cuidar mejor. Entonces, Alejandro, ¿por qué no nos cuentas en qué consiste el protocolo? Así es, alcaldesa, muy buenas noches para todas, para todos. Hasta aquí, si quieres. Para que en atención a la condición que vivimos a nivel nacional, ya conocida por todos, y en particular a la frecuente detección de casos en la central de Corabastos, y atendiendo la obligación que nos cabe alrededor de tener un protocolo de seguridad, hemos expedido este boletín de vigilancia epidemiológica que da cuenta de las medidas que a partir del día de mañana son de obligatorio incumplimiento en la central de abastos, y son 15. La primera: toda persona que ingrese a la central tiene que usar siempre tapabocas y llevarlo de manera apropiada. Esto, que es válido para toda la ciudad, se pone también con una normatividad especial para Corabastos, porque no siempre lo encontramos así. Segundo, el ingreso a la central de Corabastos quedará a partir de mañana prohibido para los minoristas y para las familias que van a hacer compra al menudeo. La central es una central mayorista y como tal debe funcionar. Eso implica que las personas o familias que hacían el mercado allí, pues como no podemos controlar esta cantidad, pues van a tener no permitido su ingreso. Tercero, el ingreso de los vehículos que allí se hace, que ese es el mecanismo para el cargue y descargue de los alimentos. Cada vehículo solo podrá entrar con un conductor y una persona ayudante, sin más personas dentro del vehículo y sin personas en la parte de atrás o en el volco. Estas personas deberán entrar, por supuesto, con elementos de bioseguridad. Cuarto, los vehículos deberán pasar por un punto de desinfección antes del ingreso, de acuerdo a los protocolos expedidos por el Ministerio. Quinto, se prohíbe el ingreso a la central por ser un sitio donde el riesgo es un poco más alto de aquellas personas que tenían o tienen enfermedades crónicas como las que mencionaba la alcaldesa mayor. Se ha determinado que las personas con cardiopatías, con hipertensión, con diabetes, con cáncer, tienen un riesgo mayor si llegan a adquirir la enfermedad. Por tanto, personas que tengan estas condiciones no deberán entrar a la central. A toda persona que ingrese se le debe hacer un proceso de higienización de manos y una valoración de salud que incluya, cuando menos, la toma de temperatura, y de tener una temperatura por fuera de los parámetros normal no podrá entrar a la central de Corabastos. Se deberá contar de manera permanente con suficientes puntos de higienización de manos, lavamanos con agua corriente o jabón o alcohol glicerinado, como lo hemos determinado en varias de las reuniones que hemos tenido. Por supuesto, estos mecanismos deben tener una disposición de los residuos de manera adecuada. Como octavo,
debemos incrementar la frecuencia de lavado de manos y de aseo de las áreas comunes, de las bodegas y de los locales comerciales, no solo en las zonas comunes, sino en la parte de adentro de las bodegas, donde están las canastillas, donde las personas tienen el intercambio comercial. Todo esto se debe lavar como mínimo 3 veces por semana, ya no una, que era un paso que se había dado en Corabastos, que ha servido pero que no ha sido suficiente, entonces lo incrementamos a 3 por semana, de acuerdo a una programación que cuadraremos con la gerencia. Se debe garantizar la prestación gratuita de los servicios sanitarios. Hay algunas cosas que uno de pronto no conoce porque no ha estado allí. Muchas de las personas que están en Corabastos, algunas de ellas prestando trabajo material de carga y descarga de carros, pues no tienen los recursos para utilizar un servicio sanitario pago. A partir de este momento los servicios sanitarios deben ser gratuitos y con las medidas higiénicas necesarias para que todos tengan una correcta disposición de excretas. Se debe reducir el aforo y el ingreso de Corabastos a un 35%. Y aquí queremos hacer referencia a lo que se logró con Transmilenio. Nos han dicho en varias ocasiones que es imposible vivir sin Corabastos y probablemente algunas personas tienen razón en eso, pero también nos dijeron lo mismo con Transmilenio y logramos que al día de hoy Transmilenio funcione, pero funciona con un aforo que le impide ser un foco de infección. En el caso de Corabastos pensamos que lo podemos lograr perfectamente y es el mismo término del 35% del aforo. Normalmente a Corabastos entran alrededor de 30.000 personas al día, 35.000 personas al día. Deberán a partir de mañana entrar un máximo de 12.000 personas para permitir el distanciamiento social. No se permitirá ninguna venta ambulante, ni en zonas comunes, ni en pasillos, ni en ninguna de las bodegas que tiene la corporación. La central de abastos deberá establecer un centro de salud al interior de la central. Ya existe un puesto de primeros auxilios, pero debe avanzar a ser un centro de salud en donde se haga atención de los quebrantos de salud que puedan tener las personas que están allí y además la aplicación de pruebas de tamizaje y diagnóstico molecular de los pacientes sintomáticos. Esto se debe implementar de manera inmediata porque necesitamos estar teniendo un particular interés y cuidado en 2 poblaciones que allí tienen unos nombres muy especiales. Se llaman los coteros, que son las personas que cargan los bultos, descargan y cargan los camiones, y los zorreros, que son las personas que trabajan con carretillas llevando una cosa de una parte a otra. Estas, que son personas con unas condiciones socioeconómicas muy difíciles, deben tener acceso a estos servicios de salud que mencionamos en ese centro. 13º, garantizar el distanciamiento físico. Lo ha dicho la alcaldesa en repetidas ocasiones, a manera pedagógica, que estemos a 2 o 1,5 metros o 2 metros los unos de los otros, lo tenemos que garantizar en Corabastos y entonces en las bodegas habrá una ruta por la que se entra y que se debe seguir permanentemente hasta la salida. No se puede devolver la gente. Se parece un poco a lo que ya probablemente muchos de ustedes han visto en las grandes superficies, de suerte que no haya aglomeración de las personas. En caso de que se afecten con casos positivos y se llegue a tener que cerrar hasta el 10% de los locales de una bodega, procederemos al cierre completo de la bodega. En caso de que tengamos que intervenir hasta el 10% de las bodegas de Corabastos, probablemente estaremos en la necesidad de cerrar Corabastos. No es esa nuestra pretensión, ni mucho menos. Lo que esperamos es que tengamos un Corabastos funcionando de una nueva manera, logrando que no se tenga el riesgo que en este momento existe. La 15ª y última de las medidas es más una información. La evolución del brote lo vamos a revisar cada 24 horas. Estas medidas que estamos tomando en el día de hoy no las tomamos sino para disminuir la cantidad de casos y de contagios al interior de la central. De ser insuficientes, tomaremos más medidas. De ser insuficientes esas medidas adicionales, tendremos que pensar eventualmente en el cierre de Corabastos. Yo quiero reiterar que esto lo discutimos anoche con los comerciantes, la junta directiva, la gerencia de Corabastos, a quienes les quiero agradecer su disposición de cuidarse, de cuidar a su gente, a sus trabajadores y a sus usuarios. No tenemos ni vamos a tener ningún riesgo de desabastecimiento.
Estas medidas las estamos tomando justamente para cuidar a la gente que trabaja en Corabastos, a los comerciantes, a los coteros, a los zorreros, a los usuarios de Corabastos, que es nuestra central de abastos. Muchos de los comerciantes saben además, y también lo manifestó el señor gobernador de Cundinamarca, que como va a haber menor flujo de personas, no de alimentos, sino de personas, menor aglomeración de personas dentro de Corabastos, en Corabastos como en Transmilenio también hay unos picos, días en los que hay más gente. Nos comentaban los comerciantes, por ejemplo, martes, jueves, sábado, suele haber mucha más gente. Vamos a tener que aplanar esos picos, que no todo el mundo vaya martes, jueves y sábado, sino que distribuyamos la gente que va, unos vayan el lunes, otros van el miércoles, otros van el domingo. La desinfección 3 veces a la semana, para no tener que cerrar todo Corabastos cuando se desinfecta, acordamos con los comerciantes y la junta directiva que se va a acordar, como ya lo ha dicho Alejandro, una rotación por bodegas y horarios en las que se va haciendo esta desinfección, de manera tal que se pueda hacer paralelamente. Todo esto con el objetivo de que no tengamos ningún riesgo de desabastecimiento, pero pueda operar, trabajar, funcionar, mitigando el riesgo de alto contagio que en este momento tiene y que se está no solamente afectando a la gente que trabaja allí o que va a Corabastos, por eso estamos también reduciendo. Pues es una familia y hay riesgo en Corabastos, haga su mercadito en otro lado. Corabastos es una central mayorista, no es para ir a hacer mercado de diario, para eso están las tiendas, los supermercados, otras plazas más pequeñas que tienen mucho menos riesgo en este momento que Corabastos. Por eso ni minoristas ni familias van a ir a mercar en las próximas semanas a Corabastos, no pueden, es por su propio bien, para evitar riesgo, porque generan aglomeración y pueden salir contagiados. Vamos a tener estas semanas de cuidado especial. Vuelvo, insisto, le agradezco mucho a los comerciantes, a la gerencia. Estoy segura que con las medidas que vamos a adoptar vamos a empezar a controlar el riesgo de alto contagio, vamos a lograr volver a operar de una manera mucho más segura, biosegura, para el personal que trabaja allí y también para los usuarios. Como nos lo solicitaron también los comerciantes de Corabastos, hoy estamos declarando la intervención en la UPZ, en los barrios alrededor, porque los comerciantes nos dicen con razón, buena parte del problema no es de la central, ni lo causa la central, es también por la relación que tiene con sus vecinos, la alta aglomeración que hay alrededor, muchos vendedores informales afuera, y esa parte nos corresponde a nosotros como alcaldía. Tienen toda la razón, y por eso hoy también nosotros estamos empezando a hacer nuestra parte. Vamos a tomar medidas y zona de cuidado especial en la UPZ Corabastos, en particular el barrio María Paz, y por dentro de Corabastos se aplicará estas medidas de protocolo de bioseguridad, de manera que entre las dos cosas vamos a lograr cuidarnos, vamos a lograr contener la velocidad de contagio preocupante que estamos teniendo en este momento y vamos a poder tener una mejor operación con menos aglomeración, menos riesgos, menos congestión y también más seguridad para la salud, tanto en la UPZ de Corabastos como en la central de Corabastos. De nuevo, mil gracias a todos y a todas, gracias por estar atentos, atentas a estas recomendaciones, justamente porque queremos volver a encontrarnos. Yo sé que a todos nos ilusiona. Para todos ha sido duro dejar de vernos con nuestros amigos, de compartir con nuestra familia. Yo personalmente lo he dicho, nada me ha dolido más en esta cuarentena que no poder visitar más de 2 meses seguidos a mi madre. Pero este sacrificio que estamos haciendo ha valido la pena, ha salvado vidas, nos ha dado tiempo para ampliar nuestra capacidad hospitalaria. Bogotá tiene hoy más camas, recibió hoy una donación muy generosa de empresarios coordinados por ProBogotá Región, que nos donaron 145 UCIs, unidades de cuidado intensivo, que van a ir a hospitales de la red privada de Bogotá y al Hospital de la Samaritana, que atiende a nuestra gente de Cundinamarca, aunque queda en Bogotá. Agradecemos mucho esa donación que nos va a permitir incrementar la capacidad de número de unidades de cuidado intensivo, de manera que
Aunque seguimos creciendo, y es normal, porque el pico de la pandemia va a ser hasta finales de junio, de manera que todos los días vamos a ver que hay nuevos casos, nuevos casos, nuevos casos. Pero pese a que hay nuevos casos, hemos logrado seguir atendiendo a la mayoría de la gente en casa. En promedio el 30-35% de UCIs están ocupadas, no tenemos todavía ningún riesgo de colapso del sistema y además los que requieren hospitalización también los estamos pudiendo atender. El número de pruebas lo hemos aumentado, de manera que todo eso, más las zonas de cuidado especial, más las actividades de autocuidado, grabarnos, no podemos salir de casa sin tapabocas. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que estar a distancia física de los demás. Toda esa combinación de cuidados va a permitir que sigamos como hasta ahora salvando vidas, controlando el riesgo de expansión que en otros países van por cientos de miles de casos, por millones de casos, por decenas de miles de muertos. Nosotros, por fortuna, ni en Bogotá ni en Colombia por ahora estamos corriendo ese riesgo, pero tenemos que no descuidarnos y en la medida en que hay más gente en la calle, cuidarnos aún más y ser consciente de los riesgos de esta enfermedad y de cómo controlarla. Así que mil gracias a todos por su esfuerzo. Hay unas preguntas de los medios de comunicación. Pregunta José David Rodríguez de RCN Radio, ¿por qué no se extiende la alerta naranja a toda Bogotá? Porque no tiene sentido, José David, porque justamente no todos los barrios, no todos los cuadrantes de Bogotá tienen el mismo nivel de riesgo. Y esto no es declarar una alerta naranja por declararla, es que cuando se declara una zona de cuidado especial hay que ir a hacer 5 actividades en esa zona. Más testeo, más vigilancia epidemiológica, más actividad pedagógica, más desinfección. Entonces esto no es de una vez hagamos algo a la loca, esto tiene que tener rigor científico y de salud pública, así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Jonathan Rojas de Revista Impacta, ¿cómo ha sido el manejo por parte de las autoridades frente a las salidas no justificadas en las zonas de cuidado especial y hasta el momento hay alguna cifra de comparendos en Kennedy? Debe haber, pero la verdad me corcha un poco en la pregunta, habría que preguntarle a la Secretaría de Gobierno que debe tener el número específico en Kennedy. Pero la manera de controlar esto no es exactamente quién salió y quién no salió, sino cómo salió. En este momento le estamos poniendo comparendo a la gente por salir sin tapabocas. Ese sí es un riesgo mortal, diría yo, para la persona que sale sin tapabocas y para los demás. Lo que pasa con esta enfermedad, además de que es muy contagiosa, es que es engañosa. Uno al principio se siente bien, no tiene síntomas, pero ya está contagiado. Entonces, si no tiene tapabocas, si no conserva la distancia física, si no entra en contacto, si no se lava las manos, corre el riesgo de infectar a otros. Y como no sabemos, todos los que estén contagiados no sabemos, es incierto, quiénes sí y quiénes no. De manera que no es tanto por estar o no estar en la calle, hay 2,5 millones de personas autorizadas para estar en la calle por las decisiones que ha tomado el señor presidente en materia de reactivación económica. El control que está haciendo la policía y las autoridades es cómo está la gente en la calle, que esté siempre con tapabocas, que esté siempre a distancia, que no esté aglomerada. Leslie Pérez de RCN Televisión, para ingresar a Corabastos, ¿regirá alguna medida como pico y género o pico y cédula? Pico y cédula. La gerencia de Corabastos nos anunció desde el día de ayer que mañana jueves entra en vigencia un pico y cédula por números de cédula para ingresar y controlar, como es el compromiso y lo exige el protocolo de bioseguridad, el número de personas que entran para que haya menos aglomeración. Sneider Negrete pregunta, ¿en las zonas de cuidado especial están autorizadas las obras de construcción? Sí, en este momento, digamos, hay empresas, hay obras que han reiniciado. No muchas están en estas zonas, sino que nosotros le hemos pedido a las empresas u obras que se reactivaron es que si tienen empleados de estas zonas, de estos barrios, que ya vamos en 6 localidades distintas donde declaramos zonas de cuidado especial, por estas 2 semanas los dejen trabajando en casa. Es mejor para ellos y es menos riesgo para su empresa. Diana Giraldo de CMI pregunta, ¿a partir de cuándo Corabastos tendrá que reducir su ocupación al 35%? Va a empezar haciéndolo progresivamente. A nosotros en Transmilenio también nos tomó unos días ir haciendo el ajuste. Mañana empieza el pico y cédula. Las estadísticas que nos mostraba el gerente de Corabastos indica que con esa medida pueden empezar a bajar el pico y deben llegar muy pronto al 35%, pero nosotros entendemos, yo sé que no es fácil, nos consta, porque a nosotros nos tocó
hacer la reducción al 35% en Transmilenio, y eso obviamente toma un ensayo de error, unos días, ver si el pico y cédula funciona mejor, si el hecho de que ya no haya minoristas, ya no haya venta ambulante, ya no vayan familias, todas esas medidas en conjunto deben ir muy pronto bajando el aforo al 35% por día. Acaban de anunciar desde Corabastos que la medida de pico y cédula regirá a partir del sábado, entonces, ¿cómo se haría control jueves y viernes? Eso lo determina la gerencia, pero ellos tienen que cumplir el protocolo, es perentorio el cumplimiento del protocolo, como cualquier otra empresa que se registra, obra, empresa de manufactura, de comercio, sin el cumplimiento del protocolo no puede funcionar, de manera que ese es el compromiso que adquirimos desde anoche y el que estoy segura van a empezar a cumplir. ¿Hay alguna coordinación con el Ministerio de Justicia teniendo en cuenta las situaciones en cárceles, URIs o estaciones de policía en Bogotá? Nosotros llevamos 3 meses rogándole literalmente a la señora ministra de Justicia que nos apruebe alternativas para reducir el hacinamiento en las URIs y en las estaciones de policía. Para empezar, buena parte, casi el 40% de las personas que están allí no deberían estar allí porque son responsabilidad del Ministerio y del IMPEC. Son personas condenadas que deberían estar, como lo ordena la ley y la Constitución, en una cárcel administrada por ellos. No nos los han recibido, no nos han autorizado los sitios que les hemos propuesto. Bogotá está ofreciendo pagarlos, no estamos ni siquiera pidiendo plata. Con nuestra plata, ampliar estaciones de policía, no lo han aprobado. Ampliar en otras sedes, en otras bodegas, pasar gente de las URIs, no los han aprobado. Que nos pongan, aunque sea, ya que no van a construir ni ampliar ninguna cárcel, que nos pongan policía o IMPEC para cuidar el traslado y a las personas que vamos a mover. Hoy justamente le volví a enviar una carta a la señora ministra de Justicia rogándole que por favor no nos digan que no a todo, porque ni ellos deshacinan las cárceles, ni las alternativas que nosotros les proponemos para deshacinar y atender adecuadamente a las personas privadas de la libertad nos las aprueban, ni nos facilitan ni vigilantes del IMPEC, ni vigilantes de la policía, ni nos autorizan los sitios. Así es imposible, señora ministra de Justicia, yo le ruego, ellos podrán ser presos, quizás cometieron un delito, un error, pero son seres humanos, están en riesgo. Nosotros les advertimos desde hace más de un mes que eran sitios donde se iban a presentar contagios, ya se presentaron contagios. Y si no nos autorizan algunas de las alternativas que estamos financiando con recursos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y ni así. Entonces, le ruego a la señora ministra de Justicia que nos conteste a la brevedad posible con un sí, porque a todos nos han dicho no hasta ahora, algunas de las alternativas que estamos planteando para controlar y manejar adecuadamente, de manera respetuosa, y proteger la vida de las personas que también están privadas de la libertad en Bogotá. Sebastián Osorio de Radio Nacional, aparte de las labores de desinfección los fines de semana, ¿se ha contemplado cerrar la central entre semana para realizar las mismas labores? Lo que conversamos anoche con los comerciantes es que el lavado de los locales, el lavado interno de las bodegas, no hay que cerrar necesariamente toda la central, así se venía haciendo un día a la semana, de sábado a domingo, esa es una alternativa, pero para no tener que cerrarla 3 veces a la semana completa, otra alternativa es mantener unos días en el que se cierra completa y se lava y otros días en los que se turna el lavado por bodegas o por zonas de la central, de manera que se va a hacer de ambas formas. John Ocampo de Colombia Más Noticias, ¿estas intervenciones implican que las personas no podrán salir de casa y no pueden ir a trabajar? Estas intervenciones implican que la recomendación principal es quedarse en casa. Nosotros entendemos que hay personas allá que trabajan en temas de salud, por ejemplo, no les podemos impedir que vayan. Si son enfermeras o médicos del sistema de salud pública, pues evidentemente van a ir a trabajar. De manera que, más que prohibir, esto no se trata de prohibir, sino de cuidarnos al máximo. Por ejemplo, nosotros sabemos que las personas más humildes, en pobreza, etcétera, para que puedan quedarse 14 días más en casa, pues tenemos que apoyarlas económicamente y con mercados. Lo hacemos, de hecho hoy empezamos a hacerlo en María Paz, que es el barrio más vulnerable de Kennedy de todos los que estamos interviniendo. De manera que hacemos todo para que la gente pueda quedarse en casa, que es la mejor medida de protección. La mejor medida de protección es 14 días en casa otra vez. Pero si tiene que salir, pues lo que tenemos que enseñarles cómo salir de manera protegida, de manera que lo que más vigilamos es que no tanto quién está en la calle, sino cómo está en la calle. Que esté a distancia, que no esté aglomerada, que esté con su tapabocas, etc.
Preguntan si hay situaciones similares en otras plazas de mercado y cuáles son las medidas que se están haciendo para evitar aglomeraciones. No sé, Alejo, si tenemos vigilancia en otras plazas en este momento. Hasta aquí. Evidentemente, el riesgo que se está corriendo en la central de abastos, Corabastos, se puede repetir en plazas satélites. Ya hemos tenido algunos casos que han ameritado procesos de vigilancia epidemiológica y las estamos visitando todas y cada una de ellas. La de Palo Quemado, en Fontibón, estamos en el 7, estamos en el 12 de octubre, etcétera. En cada una de ellas estamos tomando las mismas medidas y las condiciones del 10% del porcentaje serán las mismas. Si encontramos que una plaza satélite tiene un compromiso del 10% de los locales, nos corresponderá cerrar esa plaza satélite. Probablemente estas medidas, como bien lo decía el Ministerio anoche en la reunión que sosteníamos y que ellos estaban conectados remotamente a través de videoconferencia, probablemente estas medidas que estamos tomando en Corabastos puedan servir de ejemplo de lo que tenemos que hacer en otras plazas de mercado y en otras centrales de abasto del país. Eso será decisión, por supuesto, del Ministerio. Pero en el caso de Bogotá, estas medidas que mencionamos se aplicarán de manera similar a las plazas satélites que tiene la ciudad de Bogotá. Yo quisiera hacer un poquito de claridad a qué se refiere Alejandro con el 10%. Supongan ustedes que de los 8 millones de personas que vivimos en Bogotá, el 10% ya estuviéramos contagiados, ¿no? Es un mundo de gente. Por ahora tenemos, ¿cuántos casos tenemos hoy? 4.500 algo, si me hace las cifras. Pero no tenemos ni el medio por ciento. A lo que se refiere Alejandro es una cosa que es, digamos, es un criterio de control epidemiológico, pero no es usual que pase, sería muy excepcional que ocurra. Que es que el 10% de las personas de una misma bodega estén ya contagiadas y las tengamos como positivas. O el 10% de todas las personas en una plaza de mercado. Tendríamos que cerrarla, pues porque el nivel de contagio ya sería bárbaro. Si en Bogotá es menos de medio punto por ciento, que fuera el 10% sería una barbaridad de nivel. De manera que ese es el tipo de medidas, son criterios epidemiológicos que tenemos que estar pendientes para hacer cumplir, sobre todo en los lugares de más alta aglomeración, como las plazas de mercado, que estamos monitoreándolas todas. Pero por ahora, la que tiene realmente un mayor nivel de riesgo es Corabastos por su magnitud, porque es mucha gente, porque es una central mayorista y tenemos que cuidarla mucho más. ¿Cuál es la coordinación con Cundinamarca para temas de abastecimiento y que los campesinos puedan seguir produciendo para Bogotá? Los campesinos están produciendo y de hecho, como lo expresó el señor gobernador de Cundinamarca, estas medidas en Bogotá también están dirigidas a proteger a nuestros campesinos en Cundinamarca, en Boyacá, en Meta, que son los que siembran y vienen a vender sus productos para que nos podamos alimentar en la central. El señor gobernador de Cundinamarca ya denunció el día de ayer cómo algunos campesinos o personas de municipios que traen sus productos a vender a Corabastos han resultado positivos porque se contagiaron, ¿dónde? En Corabastos. Entonces, no es solamente que haya 19 o 22 casos, creo que tenemos positivos. 30 hoy. 30 al día de hoy tenemos en Corabastos, parecen muy poquitos, es que ese nivel de contagio también se está trasladando a los campesinos que vienen a vendernos sus productos aquí. Entonces, todas estas medidas son no solamente para cuidar a quienes trabajan y usan Corabastos, sino también a nuestros campesinos. Es evidente que en los sectores rurales se corre mucho más riesgo porque la capacidad hospitalaria, de salud, etcétera, nosotros aquí en Bogotá los atenderemos siempre de donde vengan, pero tenemos que mitigar ese riesgo. Parte de lo que acordamos también con los comerciantes de Corabastos, yo quiero recordar que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura es socia de Corabastos, está en su junta, nosotros en la alcaldía también, la gobernación de Cundinamarca también. Entonces estas decisiones las estamos adoptando en conjunto en la junta directiva de Corabastos donde todos estamos representados. Y parte de lo que estamos haciendo, no hace parte del protocolo de bioseguridad porque no es un tema de bioseguridad, pero sí es un tema de comercialización paralela, así como nos toca tener, para que Transmilenio tenga más del 35%, nos toca tener medios de movilidad alternativos, ¿cierto? O vehículos particulares o bicicletas, que sea su uso. Lo mismo pasa en Corabastos. Si no queremos que todo el mundo y toda la afluencia pase por Corabastos, pues vamos a tener que tener canales de abastecimiento y distribución directa, distribuir a través de otras plazas satélite en la ciudad, hacer
entrega domiciliaria a ciertos clientes directamente sin tener que pasar por la central. Muchos de estos métodos ya los usan algunos comerciantes de Corabastos, pero en una proporción muy chiquita, entonces van a tener que usarlos más para poder mantener que no haya más de 35% de afluencia en Corabastos. Pregunta Cristian Sandoval de CMI, más de 5.000 toneladas entran a diario en Corabastos, ¿hay riesgo de que esa cantidad de comida, alguna perecedera, se dañe al no poder sacarla como es habitualmente? No, va a ingresar la comida que necesitamos, va a salir la comida que necesitamos. Lo que estamos tratando de reducir es la aglomeración de personas. E insisto, en Corabastos como en Transmilenio hay unos días picos en los que va más gente y otros días en los que va menos gente. Lo que necesitamos es distribuirlos más uniformemente en los 7 días. En eso consisten las medidas. Que no esté todo el mundo martes, jueves y sábados, sino que distribuyamos una gente de la que va los martes al lunes, de la que va los jueves al miércoles, de la que va los sábados al domingo, para que podamos bajar el nivel de aglomeración. En ningún caso se va a afectar el abastecimiento a nuestra ciudad-región. ¿Están contempladas sanciones para las personas en Corabastos que hagan mala disposición de basuras? Si esa es una responsabilidad del protocolo de bioseguridad, sería una sanción a la gerencia en caso de que no lo haga bien, pero yo confío en el compromiso de todos los comerciantes y de la gerencia de Corabastos. La última pregunta la hace Víctor Ballestas de Noticias Capital. Se habla de una prueba piloto para reapertura de El Dorado. ¿Cómo se va a hacer esto teniendo en cuenta que se ha dicho que esta era la vena rota a través de la cual entraba el virus? Yo quiero decir con absoluta claridad que en opinión de Bogotá y de nuestro modelo epidemiológico sería una irresponsabilidad reabrir el aeropuerto El Dorado. No hay condiciones todavía, ya suficiente riesgo enorme estamos corriendo por la reactivación de sectores económicos que ha ordenado el señor presidente. Reabrir el aeropuerto El Dorado sería una irresponsabilidad con Bogotá y con Colombia. Quiero volver a reiterar esta manifestación pública y le ruego al señor presidente, a la ministra de Transporte, que tengan en consideración esta información que es basada en información epidemiológica que ellos conocen perfectamente bien, al igual que nosotros. Muchas gracias. ¿Listo?